Hola chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy que corresponde al tema de conflicto y que es el primero del segundo parcial. Como primer punto vamos a ver el concepto de conflicto que nos dice que es una manifestación de intereses opuestos y en forma de disputa y este puede ser nombrado con diferentes términos como pelea, discrepancia, desavenencia, separación, obviamente todos ellos con una connotación o con una valoración negativa, ¿vale? Generalmente un conflicto suele ser algo que no es, ¿cómo decirlo? Pues que no es positivo en nuestra vida o que nos genera problemas, ¿vale? Hay conflictos interpersonales y existen tres. El primero es el unilateral, donde solamente una persona tiene esa queja o disputa hacia otra persona. La bilateral nos habla que son dos personas que tienen esta pelea entre ellas, y la multilateral nos habla de un grupo de personas que se encuentra fracturado a través de diferentes conflictos, ¿vale? Entonces, en la unilateral y en la bilateral encontramos que solamente hablamos de dos personas. En la unilateral una solamente tiene el conflicto, la otra no. En la bilateral ambas tienen el conflicto y la multilateral nos habla de un grupo de personas con ese conflicto. El conflicto social, bueno, nos habla sobre obviamente la parte de la sociología porque estudia el conflicto entendiendo desde otra perspectiva. Esto es cuando estos preceden de la propia estructura de la familia, las desigualdades económicas, los abusos de autoridad y los desencuentros entre los grupos resultan los motivos más analizados por esta ciencia. Es decir, que un grupo de personas va a tener un problema, pero por estas características o desigualdades pues sociales que existen hoy en día, como lo es la economía, el estatus, este, incluso hoy podemos hablar de la educación, ¿no? Con esto del trabajo en línea y muchísimos temas de esta índole. Existen cuatro tipos de conflictos de los que vamos a hablar, que son los personales, los de grupos, los ideológicos y los religiosos. Como primer punto tenemos los conflictos personales, que estos conflictos van a participar o son participantes, tienen prejuicios entre sí y suelen estar unidos por lazos pues muy estrechos, ¿no? Muchas veces el origen de los conflictos personales va a repercutir o tiene relación con factores emocionales. Esto es lo que no va a permitir que justamente, o esto es lo que genera que se haga un conflicto, ¿vale? Y sobre todo por estos prejuicios que se generan personalmente. Después tenemos los conflictos de grupo que pues nos habla que son conflictos que en los conflictos de grupo el problema se origina entre más de dos participantes, ¿vale? En este primero puede ser o habla solamente de una persona, y en este pues ya nos está hablando que hay muchas personas involucradas en este conflicto por motivos de diferente índole, y los más pues no sé, los más comunes, incluso pienso que en México, pueden ser los religiosos o los políticos, ¿no? Estos temas siempre dan para mucho, y bueno, son muy respetables, pero siempre dan de qué hablar, ¿no? Ideológicos o económicos, ¿vale? Después tenemos los conflictos ideológicos, que en los conflictos por ideología política las posturas de los individuos enfrentados son opuestas o definen intereses de clases distintas. Las diferencias de las posturas serán muy claras y en algunos casos podrán convertirse en conflictos armados si una o las dos partes tiene
o pretende el poder de la nación, ¿vale? Esta va muy relacionado incluso con la parte político, y bueno, aquí nos habla que pues todos, ser humano va a tener diferentes posturas, obviamente de acuerdo a sus ideologías, y esto va a hacer que pues genere nuevos conflictos, ¿vale? Y después tenemos los conflictos religiosos, que esto es algo que pues yo les comentaba, ¿no? Que en México siempre se dan como este tipo de conflictos. En los conflictos religiosos podemos encontrar diferentes sectores enfrentados dentro de un mismo culto, tanto como diferentes, que se operan entre sí, incluso entre religiones, ¿no? Si hay problemas dentro de una misma religión, pues muchísimo más con religiones distintas. Eh, Esto tiene que ver mucho con la interpretación de las estructuras, o las escrituras correspondientes, o las doctrinas que se eligen adoptar. Obviamente cada religión tiene pues sus ideologías, y muchas de estas ocasiones, o en muchas de las ocasiones, esto es lo que no empata con otras religiones. Entonces esto es lo que hace que se genere como tal un conflicto. Después tenemos a un autor que habla justamente del conflicto, que es Kurt Lewin, y él habla de 3 tipos de conflictos, que esto va relacionado con lo que ustedes tienen que hacer en su actividad, ¿vale? Les voy a describir los 3 tipos de conflictos que él menciona, y este para que ustedes puedan hacer su actividad. Primero nos habla de la atracción-atracción, y esto nos dice que se presenta cuando hay dos objetos o situación atrayentes pero incompatibles. Ajá. Es decir, hay dos cosas, o hay una situación en la que yo debo elegir, pero las dos opciones pueden ser muy atrayentes para mí. Por ejemplo, eh, decido ir de vacaciones a tal lugar, o bueno, a tal playa o a esta otra playa. Las dos playas para mí son importantes, y entonces ahí es cuando se genera el conflicto, cuando tengo que decidir a cuál de esas dos ir, porque solamente puedo ir a una, ¿vale? Rechazo nos habla, se da cuando ninguna de las dos situaciones resultan agradables, pero se debe de elegir alguna. Por ejemplo, no sé, esto pasa mucho cuando elegimos una carrera. Bueno, ay, perdón chicos, se me cayó el celular. Estudio, no sé, psicología, o estudio cultura física. Eh, Ninguna me gusta, pero son las únicas donde hay espacio, ¿no? Nos habla que no son agradables, pero lo tengo que hacer. Por ejemplo, esto pasa mucho cuando los papás nos ponen a hacer algún quehacer de la casa y no nos gusta. Te dicen, bueno, trapeas o lavas los trastes. A mí, en lo particular, ninguna de las dos me gusta, pero si no tengo de otra, tendría que elegir alguna. Por eso es rechazo. En la de atracción son cosas dos que nos gustan y tenemos que elegir una. Y en la de rechazo, ninguna nos gusta, pero de cualquier manera tenemos que elegir una. Y atracción-rechazo nos habla que una misma situación u objeto que presenta alternativas agradables y desagradables. Por ejemplo, quiero ir al viaje, pero no quiero dejar a mi novio. Este es algo muy similar, ¿no? Eh, que esa misma situación va a presentar este conflicto, aunque sea atrayente. Ajá, es decir, bueno, sí, no sé, quiero estudiar psicología, pero de cualquier manera van a haber matemáticas. Esto nos pasó mucho, ¿no? O sigue pasando. Estudiamos de repente ciertas carreras porque pensamos que no vamos a ver matemáticas, y resulta que sí tenemos materias relacionadas con lo lógico matemático. Entonces ahí es cuando no nos gusta. O sea, sí quiero estudiarlo, pero pues esto no me gusta, ¿no?
Entonces aquí hay algo positivo, pero también dentro de eso positivo hay algo negativo, algo que nos disgusta, ¿vale? Y en este tema, chicos, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Es muy sencillita la actividad de esta semana, solamente me tienen que subir un ejemplo, más bien dos ejemplos de cada una de estos tres conflictos, es decir, dos ejemplos de atracción-atracción, dos ejemplos de rechazo-rechazo y dos ejemplos de atracción-rechazo, ¿vale? Obviamente ejemplos personales, no inventados de preferencia, y eso lo hacen a mano, lo suben a la plataforma y eso es su actividad del día de hoy, ¿sale, chicos? En la siguiente semana para ambos grupos ya hay clases en Zoom, entonces requiero que estén atentos a la liga que se les va a dar para que ustedes puedan entrar. Recuerden que en este segundo parcial ya se va a evaluar la asistencia, entonces es importante que ustedes entren y que entren de manera puntual, ¿vale? La semana que es puente, que es dentro de 15 días, igual no va a haber clase en Zoom, porque recuerden que en el caso de psicología los veo los lunes y en el caso de cultura física los veo los martes, pero bueno, como es puente, lo vamos a cancelar, ¿vale? Y de ahí todas las demás semanas o el resto de las semanas serán clases en Zoom, ¿vale? Para que lo tengan presente de manera anticipada. Bueno, chicos, pues espero que estén bien, les mando un abrazo y nos vemos la siguiente semana. Bye.